Estamos en la mitad del camino, son 2 años de este gobierno de Iván Duque y de sus ministerios y hemos hecho la tarea, estamos haciendo la tarea de hacer la evaluación, el balance de lo que ha ocurrido en estos meses. Saludamos el turno para hoy al ministro José Manuel Restrepo, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, que ya está con nosotros. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Mónica. Un saludo a usted, a Juan Diego, también a todos los televidentes. Le propongo que hagamos este balance en 2 etapas. La primera, porque hay que hacer justicia, revisarnos antes de la pandemia, y la segunda, post COVID-19, después de este marzo. Así. Lo que ya se ha hecho, ministro, si vamos a evaluar este Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y lo miramos precisamente así, ¿cómo empezaría usted a evaluarlo? Comercio, industria y turismo, lo mejor calificado desde su perspectiva. Yo creo que se ha venido avanzando en varios frentes. En materia de comercio, nos propusimos una política que tenía, primero, cómo lograr aprovechar mercados internacionales. Colombia tuvo en el 2019 récord histórico en exportación de agro y producción de alimentos procesados, fruto de una diplomacia comercial y sanitaria que le ha abierto 20 mercados nuevos al país. Avanzamos también en inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa en Colombia viene creciendo en los últimos años cerca de un 13% y al mes de mayo en la inversión no minera, según los registros cambiarios, está creciendo más de un 80%. Quiere decir que la inversión está llegando al país. Nos propusimos también facilitar el comercio internacional y hace un mes tuvimos registro, después de casi 10 años de que Colombia no mejoraba en tiempos y en costos de despachos de importación y exportación, también mejorando. Avanza Estado Simple Colombia Ágil, que es nuestra plataforma para simplificar, racionalizar o digitalizar trámites. Son más de 2.200 trámites intervenidos. Pusimos e implementamos las fábricas de productividad, las fábricas de internacionalización para que las empresas accedan a mercados internacionales y para que produzcan también más y mejor. Y en materia de emprendimiento hemos hecho un gran acento y un gran esfuerzo por atraer fondos de capital de riesgo. Ya en este momento firmamos más de $32 millones para apoyar en riesgo a esos emprendedores, y eso se materializará también con una ley de emprendimiento que presentamos al Congreso de la República el 20 de junio. Y finalmente creamos un centro de cuarta revolución industrial que pone a Colombia a tono con todos estos temas de Internet de las Cosas, blockchain, inteligencia artificial en el mundo de hoy. En esta apertura también que había antes de la pandemia, las cifras son favorables, las empresas registradas, los departamentos que vienen, por ejemplo, en este tema de Compra lo Nuestro, que se venía fortaleciendo bastante en el tema de la economía naranja, que el ministerio pues ha sido también tan protagónico. Pero ¿cambia el rumbo, señor ministro? ¿Cambia el rumbo una vez llega la pandemia? Totalmente, y lo pongo con un ejemplo. El sector del turismo venía creciendo a cifras récord en ingresos, récord en ocupación, récord en visitantes, récord en absolutamente todo, lo mismo el comercio. Naturalmente la pandemia, donde la prioridad ha sido siempre la vida, pues nos lleva a tomar decisiones muy fuertes como las medidas de restricción de la actividad productiva, y esas medidas afectan inmediatamente a sectores como el comercio, a sectores como el turismo. ¿Qué hemos hecho en este caso? Lo más importante, generar caja, liquidez al sector empresarial, difiriendo algunos pagos de impuestos, de renta, de IVA, registros mercantiles, también buscando acompañar a estos sectores con líneas de crédito especiales a través de Bancolmex. Bancolmex en los últimos años ha crecido más de un 76% en colocación y se crean las líneas de garantía de crédito a través del Fondo Nacional de Garantías, que ha hecho que el fondo crezca en más de un 16% en los últimos años, lo que significa que hay un esfuerzo por acompañar esos sectores productivos. Ministro, estamos destacando lo bueno, el buen camino. Si usted tuviera que hacer una evaluación antes de marzo y decir en qué nos equivocamos, qué cambiamos, ¿qué sería? No, yo lo que diría es que faltó profundizar. Yo diría que faltó seguir haciendo un esfuerzo aún mayor en diversificar la oferta exportable de Colombia. Logramos también en el 2019 récord histórico en exportación de servicios, pero todavía nos hace falta mucho como país, incluso de tiempo atrás, en diversificar nuestra oferta exportable. Yo creo que ahí necesitamos seguir haciendo un esfuerzo de profundidad para lograr que Colombia tenga una mayor vocación de internacionalización. Por eso le dimos vida a la misión de internacionalización. Es una manera de ir pensando esta nueva integración con el mundo.
Vemos entonces que nos llega la pandemia, nos llega una dificultad tan grande al mundo entero. En Colombia, por supuesto, tampoco estábamos preparados, pero quiero que vea también, ministro, una nota que creamos, que organizamos, y uno de esos testimonios de la zona cafetera, que sin lugar a dudas es uno de los renglones industriales más afectados, y ese es el de la producción manufacturera. Freddy Gómez visitó una de estas empresas que está tratando de sobrevivir. Así hacemos la transición a lo que se viene. Esta es su historia. En el eje cafetero, el sector de la industria de la confección ha sido uno de los más golpeados. Por ejemplo, en empresas como estas, donde se producían cerca de 12.000 pares de zapatos en un mes, hoy solo se están produciendo cerca de 2.000 de ellos. Muchas de estas máquinas que ustedes están observando estaban en Medellín y en otras ciudades, donde han cerrado sus operaciones. Son más de 40 años de historia de esta empresa dedicada a la confección de productos infantiles. El año para ellos comenzó de la mejor manera. Los 2 primeros meses hasta la mitad de marzo fueron excelentes meses. Teníamos planeado varias exportaciones, las cuales están quedadas en este momento. Gracias a las medidas del gobierno, en un principio de toda esta crisis nos benefició mucho con muchas cosas, aparte de los beneficios con la nómina. Pero con el paso de los días y la llegada del COVID-19, la producción disminuyó. Ya no había qué fabricar ni quién comprara. Teníamos una planta en la ciudad de Medellín, que era nuestra sucursal. Lastimosamente tuvimos que cerrar, tuvimos que terminar muchos empleos y otras personas las trasladamos a casa a la ciudad de Pereira, donde al menos estamos empezando, no con toda la producción que teníamos antes, pero vamos poco a poco al menos brindando empleo a la demanda que hay en ese momento. Cerrar varios puntos y despedir personal no ha sido la única solución para esta empresa. Otros comerciantes han vivido situaciones similares. Por eso el llamado que hacen es el mismo: que los auxilios del gobierno permanezcan en los próximos meses y un trato especial en el pago de impuestos. Necesitamos que nos sigan esas ayudas y que no se detengan. Definitivamente seguimos haciendo un gran esfuerzo como compañía y tenemos que seguir contando con las ayudas del gobierno. No es suficiente a la fecha. Tenemos que seguir con ellos de la mano, el gobierno con la mano, porque necesitamos todo ese apoyo. Por ahora, el salvavidas para muchas empresas está en mantener las ventas por medio de las plataformas digitales. La esperanza de muchos de estos empresarios es que se puedan reactivar las exportaciones con ayuda del gobierno. En Pereira y en el eje cafetero, Freddy Gómez, Noticias Caracol. Lo que está pasando en el eje cafetero, lo que está pasando con las pequeñas y medianas empresas, señor ministro, antes de que tratemos de tener algunas respuestas de lo que se viene, los desafíos post-pandemia. Lo que nos falta por hacer, señor ministro, se nos viene un desafío grande. ¿Cuántas empresas tienen ustedes esos datos, esas cifras, han cerrado en Colombia de cuenta de estos 4 meses de pandemia? Nosotros llevamos un seguimiento de la tarea que viene haciendo la Superintendencia de Sociedades de aquellas empresas que han solicitado entrar en procesos de reestructuración. Son cerca de 300 empresas a lo largo de estos meses. Allí las hemos venido acompañando, entre otras, además, con decretos legislativos que buscaban facilitar esos procesos de reestructuración, y creo que la Superintendencia de Sociedades, con nuestro concurso, ha venido haciendo la tarea en esta dirección. Pero yo creo que ustedes ponen de presente lo que viene a continuación. Y yo creo que lo que viene a continuación, lo decía el empresario, vamos a darle una continuidad a estos esfuerzos de acompañamiento de recursos a través del Fondo de Garantías y a través de Bancoldex. Estamos estimando que de aquí a los próximos 2 años van a ser más de 73 billones de pesos dedicados a estos sectores productivos. Creo que hay que seguir haciendo la tarea en acompañar a esos sectores para que exporten, y por eso se creó Fábricas de Internacionalización. Ya hay más de 900 MIPYMES preparándose para exportar a nivel internacional, que yo creo que es un activo muy poderoso. Y finalmente, en Compra lo Nuestro, en donde hay todo el trabajo de compras públicas que quedó incorporado, esa facilitación en la ley de emprendimiento y MIPYMES, y también todo un esfuerzo de concientización a los colombianos de comprar lo nuestro. Bancoldex, 73 billones de pesos, ministro. Ha habido muchos inconvenientes y hemos tenido muchos testimonios en Noticias Caracol de empresarios pequeños y medianos que han tenido muchas dificultades para acceder a estos créditos. En realidad, nosotros incluso con Bancoldex hemos colocado absolutamente todo. ¿Qué hicimos para tratar de llegar mucho más al empresario de la región? Creamos unas líneas regionales. Entonces,
de lo que ha colocado hoy Bancoldes, que es casi 1.1 billones de pesos, cerca de 600.000 millones se colocan a través de las gobernaciones, es decir, en alianza con la gobernación, con las microfinancieras de la región que conocen al microempresario de la región, y ha sido bastante exitoso este esfuerzo. Y con el Fondo de Garantías, continuar en la línea que ha venido realizando, que especialmente llega a las MIPYMES. Allí se han colocado casi 5.8 billones de pesos. Precisamente una de estas agremiaciones de las pequeñas y medianas empresas, la de Bogotá, también tiene algunas inquietudes, algunas preguntas frente a lo que ha venido pasando con el manejo de estos recursos y de este momento, de este desafío durante lo que se ha vivido. Aquí está una de esas inquietudes de Acopi. El manejo de la pandemia para una economía frágil del 60% de economía informal, creciente desempleo y un proceso agudo y de varios años de desindustrialización en el país requería de un paquete de medidas económicas mucho más amplio, más ágil y que llegara en tiempos más cortos de los que llegó. El subsidio a la nómina, por ejemplo, para el mes de mayo y junio giró recursos por 1.7 billones de pesos, muy inferior a la cifra que había estimado otorgar como beneficio al sector empresarial el gobierno nacional, y además de eso quedó concentrado en un 48% en las grandes y muy grandes empresas según los reportes del PAEF de la UGPP. Además de eso, los días sin IVA que eran considerados para la reactivación de la demanda fueron insuficientes y no priorizaron los productos de la producción nacional, y los créditos por su parte no llegaron al sector de las MIPYMES. Tan solo un 30% pudo acceder efectivamente a estos créditos con el Fondo Nacional de las Garantías. Ministro. Yo diría que la afirmación de Acopi Bogotá no es cierta, y no es cierta porque lo que hace el Fondo Nacional de Garantías en su totalidad hasta hace 2 semanas, porque se crea una línea de grandes empresas, ha sido solo para micro, pequeña y mediana empresa. Por esencia, los créditos de garantía que utiliza el Fondo Nacional de Garantías solamente van a micro, pequeña y mediana empresa. En las últimas 2 semanas se crean algunas líneas especiales para grandes empresas severamente afectadas. Creo que sí es muy importante señalar que el camino que viene a continuación es acompañar especialmente a ese sector de industria nacional, y por eso, bajo la conducción de la Vicepresidenta de la República, se vienen liderando los pactos de los distintos sectores de la economía que van a tener una continuidad en una estrategia de competencia en las importaciones, es decir, cómo identificar esos sectores que antes estaban importándose productos que se producen en Colombia para acompañar esos sectores productivos con estrategias de financiación, con estrategias de acompañamiento, con estrategias de vínculo a mercados nacionales y a mercados internacionales. Y ese es el camino de lo que creo yo viene ahora a continuación. Y finalmente, en los días sin IVA. Hombre, los días sin IVA lograron crecimientos en los sectores que no tenían el beneficio del día sin IVA en más de un 300%. Y ahí hay, la gran mayoría son producción nacional. La respuesta, ministro, a los grandes empresarios. También tenemos algunas inquietudes desde la ANDI, su presidente Bruce McMaster. Al ministro de Comercio le preguntaría, ¿cómo va a ser Colombia para convertirse en el destino de la inversión de las cadenas regionales de valor que se van a reconfigurar en este momento en el planeta? La segunda pregunta, ¿cómo va a ser Colombia para defenderse de las prácticas de comercio desleal que se van a presentar ante el sobrante de mercancías que hay en el mundo, ante la caída de la demanda internacional? Adelante, ministro. 2 muy buenas preguntas. La primera es, ¿qué se hace o qué se está haciendo en inversión? La inversión, ya les digo, viene creciendo. Colombia sigue siendo un país atractivo para la inversión. ¿Qué necesitábamos dar como paso a continuación? Primero, relocalización, trabajar en relocalización de inversiones que estando en Asia pueden en este momento aprovechar oportunidades en Colombia. Ya arrancó ProColombia en esa tarea, más de 250 compañías identificadas, de ellas la mitad visitadas y 17 que han expresado el interés de relocalización. Segundo, diseñar herramientas para darle beneficios adicionales a esa inversión. Viene la reglamentación de megainversiones, también la renovación del Plan Vallejo en servicios, agilización del Plan Vallejo, la renovación de todo el modelo de zonas francas en nuestro país, la creación de lo que se denominan proyectos turísticos
en proyectos turísticos especiales para atraer inversión en infraestructura turística, entre otros temas, además de las zonas económicas y sociales especiales que van y generan beneficios para estos sectores de la economía. Y creo que de la mano de eso viene todo un conjunto de herramientas de facilitación, para lo cual ya arrancamos con el BID en esa dirección. Eso en materia de inversión me parece que es muy importante. Y en materia de defensa comercial, Colombia hoy ha venido ejerciendo una tarea de defensa comercial de tal manera que el 39% de las medidas de defensa comercial que se han aplicado recientemente en el país son aplicadas en este gobierno. Pero naturalmente necesitamos ser más proactivos y ser más oportunos, y en esa tarea pues venimos trabajando en este instante. Ministro, finalmente la inquietud de uno de los sectores más golpeados con la pandemia, el sector turismo, aquí los representantes de los hoteleros. Y es por eso que consideramos en este momento, y quisiera preguntarle al ministro Restrepo, ¿para cuándo tendremos nuestro Ministerio de Turismo? Sentimos que ese sería un gran impulso para el sector y darle ese espaldarazo que tanto estamos esperando. Bueno, yo creo que a la pregunta de Ángela, aquí tienen su ministro de Turismo. La verdad es que si algún sector ha sido prioritario en esta cartera es el sector del turismo. Es un sector que acompañamos incluso desde el inicio con la construcción del plan de desarrollo turístico. Es un plan sectorial que incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo, que se fue implementando en temas como formalización, atracción de inversión, incentivos al sector del turismo, el mejoramiento del tema de guianza, entre otros asuntos. Eso venía avanzando y por eso veníamos, repito, en cifras récord. Después vino la pandemia y en medio de la pandemia lo que hemos hecho es, y quizá uno de los sectores más beneficiados en políticas de incentivos, de líneas de crédito especiales, de apoyo a través del programa de apoyo al empleo formal, el apoyo al pago de la prima. Y lo que sigue de aquí en adelante es el acompañamiento en temas de bioseguridad, nuevos incentivos para este sector y trabajar especialmente en lo que se denomina turismo sostenible, con un proyecto de ley que habremos de presentar al Congreso de la República en las próximas semanas. Sabemos, ministro, que el desafío es bien grande, sabemos que ese desafío pospandemia es inmenso también por la incertidumbre mismo de lo que pasa en el planeta, pero estamos atentos a los caminos que se escriban de aquí en adelante. Ministro, gracias por su tiempo, por acompañarnos en Noticias Caracol. Muchas gracias y gracias a todos los televidentes.